La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el espacio de opinión, de debate, de diálogo en Zona 3, donde pues decimos las cosas como son, y como hay que decirlas y con quien hay que decirlas. Yo soy Pablo Latapí, le recuerdo los martes, tengo la suerte, el privilegio de estarle acompañando en este espacio, y hoy hemos querido entrarle a un tema que es particularmente importante, porque además es noticia todos los días es noticia. O sea, digo, sin más lejos, lo que pasó el domingo en el Estadio Jalisco, pues tiene una buena carga del tema de hoy. El tema es la impunidad. O sea, la impunidad la entiendo yo como el no castigar los delitos, la no aplicación de las leyes, la no aplicación del Estado de Derecho, que sería la primera obligación del Estado, la aplicación del Estado de Derecho. Pero ¿por qué hay impunidad? Pues porque podemos ver este tipo de barbajanes hacer esto cada 8, cada 15 días, y a los 3 días, 4 días van a estar otra vez libres, a pesar de que las faltas pueden considerarse graves. Pero eso aplica para todo, y es muy serio, porque hace algunos días estuvo en nuestro país un subsecretario de Estado de los Estados Unidos, y cuando se fue, que ofreció una conferencia de prensa, dijo que México se distingue más que por la inseguridad, por la impunidad, o sea, por la falta de aplicación de las leyes. O sea, que le preocupaba más que los hechos violentos, o sea, para dimensionarlo, el que no se aplican las leyes en nuestro país. Y también no hace mucho la Universidad de las Américas, en Puebla, junto con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dieron a conocer un estudio, 80 países, de distintos niveles, incluidos países emergentes, y México quedó en segundo lugar en impunidad, tan solo abajo de Filipinas. O sea, es grave, es muy grave, y para platicar de este tema de impunidad nos hacen el favor de acompañarnos esta mañana el maestro Edgar Omar Olaez, director de la Facultad de Leyes de la UTEC. Edgar, muchas gracias por estar Muchas gracias, don Pablo, un honor estar Bienvenido. con ustedes, un tema muy interesante y sin duda vamos a entrarle con gusto. No, pues un gusto el tenerte con nosotros. Y Luis Ernesto Hernández, el presidente de Profesionales por la Ética. Luis Ernesto, bienvenido. Gracias, Pablo. Edgar, muchas gracias por estar aquí. El clásico, diría, empezamos por el principio. ¿Qué es impunidad? ¿Qué debemos entender por impunidad? Con todo gusto, Pablo. Bueno, impunidad simple y sencillamente, como lo acabas de definir, es que una persona no sea castigada o no sea responsable por violar la ley. Más allá de un delito pueden haber también sanciones administrativas. Y como tú certeramente lo señalabas, el Estado tiene 3 responsabilidades básicas, Pablo. Una, la justicia, o sea, de por qué los ciudadanos pagan impuestos, porque esperan del Estado 3 cosas: justicia, orden público y bien común. Esas 3 cosas se materializan precisamente en temas de impunidad. Entonces, para que exista la impunidad, tiene que haber un ciudadano y tiene que haber una autoridad que necesariamente deje de hacer algo. ¿Qué significa esto? Significa que la autoridad, por algún motivo, dejó de aplicar la ley. ¿Cuáles son los motivos? Pues puede ser desde la corrupción o hasta un interés. Un interés, sencillamente, por no sancionarlo, por un tema político, por un tema de relación, o por un tema de conveniencia, o por no tener la estructura suficiente para poderlo hacer. Sanción no solamente significa meter a la cárcel, significa simple y sencillamente ser responsable de un acto de violar la ley. El orden público tiene que ver más con las leyes administrativas, y ahí entramos a una deficiencia del Estado muy interesante, Pablo. La cantidad de competencias que tenemos ya distribuidas, que lo que generan es que el ciudadano no tenga certeza de con quién tiene que ir a aplicar la ley. Pero yendo más hacia el principio, o sea, ¿realmente México es un país, es un reino de la impunidad? Sí, hay que entender que la impunidad es la incapacidad de la aplicación de la ley. Y hablamos de todo tipo de leyes. De todo tipo de leyes. O sea, desde el alto que te pasas, ¿no? Exactamente. La luz roja que te pasas, el no respetar un paso peatonal, estacionarte en un lugar prohibido, estacionarte en segunda fila, hasta los delitos, asesinato, secuestro, etcétera, etcétera. Entonces hay que entender la impunidad como un problema sociológico, en donde no solamente tiene que ver con la autoridad. A veces creemos que este tipo de problemas tienen que ver solamente con la autoridad que nos representa, y no, es un problema social. En realidad, la ley debe ser el paraguas que proteja los derechos del ciudadano. Cualquier derecho, tu derecho es pasar en la luz verde, es un derecho mínimo. Y que tiene una razón de ser. Tiene una razón de ser. O sea, no es una ley porque a alguien se le antojó que era poner una luz verde y que era la luz para que pudieras pasar. Tiene un sentido, una utilidad. Responde a un orden social. Si tú tienes una posesión en tus bienes, tienes derecho a que la ley te lo proteja. Pero, por ejemplo, si alguien te choca en la calle y ese que te choca no tiene seguro, en realidad, en vez de que a ti te proteja la ley protege
al que es más hábil para brincarse esa ley. Entonces, cuando el ciudadano no está protegido por la ley, tiene que buscar otros mecanismos para proteger sus derechos en primera instancia, que sería lo justo, o sus intereses, que no necesariamente los intereses son justos. Y en esa medida se dan la corrupción, o se da el tráfico de influencias, el tráfico de intereses, o el uso de la fuerza, ya sea por la autoridad o por el ciudadano, para proteger sus derechos cuando son justos, o sus intereses cuando son injustos. Ahora, empiezas por tocar un tema, o sea, estamos de acuerdo, México es un país, o sea, coincidimos con el análisis que hizo la Universidad de las Américas de Puebla, o sea, México es un país que se caracteriza por la impunidad, por la no aplicación de las leyes, no aplicación del Estado de Derecho. Ahora, la pregunta ¿es por falta de instituciones encargadas de la aplicación de la ley? Es por un diseño erróneo de la aplicación de la ley y también de las leyes. Entiendo que leyes hay suficientes, hay suficientes, muy buenas, pero también algunas que hace unos días nos comentaba un abogado aquí en este mismo espacio que pues, el sistema de leyes en México es admirable y que es, por ejemplo, mejor que el de los Estados Unidos. Mira, Pablo, bien sencillo. Uno vota por un diputado. El diputado le toca a su vez por ese esquema de representación. ¿Tiene que ver con el tema de la elección de los diputados? Claro que sí. No, tiene que ver con la elección de todo, Pablo. Bien sencillo. Tú votas por un diputado. Ese diputado te representa bajo el principio de democracia representativa. Él vota por un magistrado y los magistrados integran el consejo que a su vez eligen jueces. En este esquema de elección de quien aplica la ley y quien hace la ley, pues simple y sencillamente hay algo que se llama solidaridad gremial política. Es decir, está un círculo de intereses que mientras se siga eligiendo así a los magistrados y a los jueces y evidentemente quienes hacen las leyes, pues vamos a tener un vacío de fondo. Entonces, el principio es definitivamente cómo elegimos a nuestros gobernantes y quiénes participan en esa elección. Si tuviéramos un esquema de democracia participativa y no representativa, podríamos votar hasta por jueces de distrito y que nosotros pudiéramos elegir a quién nos aplica la justicia, quién sería nuestro fiscal de distrito, nuestro juez de distrito. En Estados Unidos se eligen claro, los jueces por supuesto. Y los fiscales de distrito. Desde ahí tenemos un esquema, mientras lo toque el Congreso, todo va a ser cuota de poderes. Y te decía en el intermedio, imagínate, hicimos una investigación relacionada con juicio político, en la historia de juicio político en Jalisco, solamente 2 se han sancionado y han sido exclusivamente bajo un esquema de impunidad, ¿no? Entonces, todos los demás suben el dictamen y ves candidatos o ves ciudadanos de los diferentes partidos y todos votan a favor de que se... Pero a ver, Edgar, o sea, llegan los señores diputados y proponen, debaten y promulgan leyes. Así es. Esas leyes ¿son correctas, son adecuadas, son cumplibles? En el caso de juicio político, por ejemplo, que es una forma... pero olvídate de eso, o sea, porque el juicio político ya es como grilla de los políticos y de los gobiernos. Eso es un esquema Yo para combatir la impunidad. pienso en por ejemplo, en el tema de la afectación inmediata e indirecta. A ti te dan un cristalazo en tu coche, tú viste quién fue, lo denuncias, se lo llevan y a las 2 horas está libre. Mira, Pablo, tiene que ver con eso y tiene que ver con muchas cosas más. Mira, un ciudadano, por ejemplo, va a una ventanilla y observa a un servidor público que no está haciendo lo que debe hacer. ¿Quién puso ese servidor público ahí? Pues evidentemente el titular de la dependencia. ¿Y a quién pone el titular de la dependencia? Evidentemente los del partido político. No van a ser sancionados si un servidor público no realiza su función conforme a la ley. Quien está arriba evidentemente no va a aplicar la ley. Y si no la aplica, ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Entonces todo viene desde las cabezas. Si las cabezas no tienen responsabilidad y no ponen un ejemplo de ser responsables del mandato que tienen, los oficiales que se encuentran pie a tierra, les va a valer queso. Simple y sencillamente van a pensar que no pasa absolutamente nada. Entonces sí es un tema estructural, hay que meterle mucho talento a reformar leyes en el tema administrativo. Te decía, hay competencias federales, estatales, municipales, y el ciudadano quiere hacer un trámite, y estos trámites tan confusos generan corrupción. Sí, y es todo un sistema, ya es una forma de vida, una forma de ser. Pero hablabas, por ejemplo, de un tema cultural, ¿no? Sí, mira, Pablo, yo creo que es un problema sistemático. Pero las leyes, las leyes son correctas. Pero básicamente tiene que ver con un problema cultural. Yo creo que estamos como ciudadanos llenos de leyes que no entendemos y que cuando tú lees la ley, en realidad la ley dice que protege al débil, al desprotegido o al que tiene la verdad del derecho. Pero yo creo que tiene que ver más con una falta de aplicación de un sistema de consecuencias a nivel social. Y hay que romper, creo que un poco el paradigma de que estos problemas tienen que ver solo con la autoridad. Es un problema de tipo social. O sea, tendríamos la culpa todos. Claro, tenemos los ciudadanos la culpa. Y vemos simplemente en un ejemplo muy simple, como puede ser la cola de las tortillas, lo que pasa en la escuela con los niños. Hoy tenemos una falta de aplicación de consecuencias. Es decir, somos responsables de muchas cosas, pero no queremos aceptar las
consecuencias o la responsabilidad de nuestros propios actos. Entonces, en ese sentido, no nos consideramos responsables de los demás ni de lo que pasa alrededor de nosotros. Eso nos genera un grado de impunidad en donde yo soy capaz de hacer lo que se me antoja hacer sin que nadie me diga nada, ni mi padre, ni mi madre, ni mi maestro, ni mi autoridad, y mucho menos la autoridad. Ahora, si le sumas esta parte cultural, en realidad es lo mismo que estamos viendo en el sistema político, donde los partidos políticos y los gobernantes y los funcionarios públicos se sienten responsables solamente de sí mismos y de lo que a ellos les atañe, lo que a ellos les importa, lo que a ellos les beneficia. Si no les atañe, no les beneficia, van a romper la ley inmediatamente. Bien, vamos a hacer una pausa, si me lo permiten, y al regresar, yo insisto, perdón mi necedad, o sea, pero las leyes, ¿están bien las leyes? ¿No están bien las leyes? Hacemos, no, un momentito, Luis Ernesto, ahorita regresamos. Una pausa, estamos en Cara a Cara.